Hola, ¿cómo están? Vamos a estar trabajando con el conjunto de los números enteros, particularmente vamos a introducir la multiplicación y la división y vamos a dar alguna propiedad de la multiplicación. Vamos a definir la multiplicación y la división de enteros. Ahora, la idea, como siempre, que podemos hacer es intentar entender por qué tiene algún sentido hacer o dar las definiciones que vamos a dar. Entonces, algunos criterios para inventar la multiplicación van a ser los siguientes. Lo que sea que se defina, al restringirlo al caso de los números naturales, tiene que seguir valiendo como antes en el conjunto de los números naturales. Vamos a tratar de conservar entonces todo lo posible las propiedades de la multiplicación que se cumplen en el campo de los números naturales. Y conservar las ideas y los sentidos que vienen heredadas de la multiplicación de los números naturales. Bien, entonces comencemos con algún ejemplo. ¿Cuánto es 5 multiplicado por menos 3? Bueno, en este caso podemos entender esta idea de la multiplicación a partir de lo que veníamos haciendo en el conjunto de los números naturales. 5 multiplicado por 3 sería sumar 5 veces el número menos 3. Esto es, 5 multiplicado por menos 3 sería menos 3 sumado a menos 3, sumado a menos 3, sumado a menos 3, sumado a menos 3, 5 veces. Y esto sabemos por cómo definimos la suma en enteros, que esto da menos 15, ¿verdad? Quiere decir entonces que 5 multiplicado por menos 3 da menos 15. Bueno, podríamos generalizar esta misma idea de esta forma. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que allí dice para todo A y B naturales, y lo definimos así para que, o lo decimos de esta forma, para que ocurra que cuando escriba A multiplicado por menos B, esto de lo que vimos de suma y resta de enteros, en realidad se lee el opuesto de B, ¿no? Entonces, para que A multiplicado por el opuesto de B, y como dijimos que B es un número natural, resulta que menos B va a ser un entero negativo, ¿no? Entonces, para que un número positivo A multiplicado por un número negativo menos B, eso da el opuesto de A multiplicado por B, ¿no? O sea, multiplico los valores absolutos en definitiva y va a dar con un signo menos delante porque el resultado va a ser negativo. Ahora, ¿cuánto es menos 2 multiplicado por 5? Bueno, en este caso podemos apelar a que vamos a querer que siga valiendo la propiedad conmutativa de la multiplicación, es decir, invertir el orden de los números, no intercambiar, mejor dicho, el orden de los números, y va a valer entonces que menos 2 multiplicado por 5 es lo mismo que 5 multiplicado por menos 2, y aquí podemos apelar a la idea anterior, entonces, ¿no? Y entonces 5 multiplicado por menos 2 es menos 10, en definitiva, menos 2 multiplicado por 5 es menos 10. Si generalizamos esta idea, vamos a tener que para todo A y B enteros, el opuesto de A, que resulta ser un número negativo, multiplicado por B, que resulta ser un número positivo, va a ser lo mismo que A multiplicado por A por B. Bien, ¿qué pasa ahora con menos 4 multiplicado por menos 3? ¿Cuánto vale? Para ello vamos a considerar el siguiente orden de cosas. Primero, vamos a conservar que todo número multiplicado por cero dé por resultado cero. Por ejemplo, esto es que menos 4 multiplicado por cero tiene que dar cero. También tenemos que la suma de dos números opuestos da por resultado cero. Por ejemplo, particularmente 3 multiplicado por menos 3, eso da cero, estoy sumando dos números opuestos. Otra cuestión es que la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma también queremos que siga valiendo. Es decir, por ejemplo, queremos que valga que menos 4 multiplicado por la suma entre dos números, aquí puse 3 sumado a menos 3, esto, usando la propiedad distributiva, tiene que ser lo mismo que menos 4 multiplicado por el sumando 3, menos 4 multiplicado por 3, más menos 4 multiplicado por el sumando menos 3. Entonces, digo, esto vale porque queremos que la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma siga valiendo en el conjunto de los números enteros. Bien, entonces observen que la cuenta anterior, menos 4 multiplicado por 3 más menos 4 multiplicado por menos 3, eso tiene que dar cero, ¿no? ¿Por qué tiene que dar cero? A ver, veamos. Bueno, esta cuenta, menos 4 multiplicado por 3 más menos 4 multiplicado por menos 3, da exactamente lo mismo que esta otra, ¿no? Porque dijimos recién que queremos que valga la propiedad distributiva.
Y 3 sumado a menos 3 da 0, y 0 por menos 4 da 0. Entonces, efectivamente, lo que está acá está bien. Menos 4 por 3 más menos 4 por menos 3, eso tiene que dar 0. Ahora, como menos 4 multiplicado por 3, eso es menos 12, no queda otra que menos 4 por menos 3 sea 12, para que sumado a menos 12 de 0. Entonces, de ahí que menos 4 multiplicado por menos 3, entonces es 12. ¿Eso por qué? Y bueno, porque queremos que valga lo de la multiplicación por 0, queremos que valga que, como ya dijimos en la suma, que menos 3 sumado a 3, es decir, la suma de dos opuestos de 0, y queremos que valga sobre todo la propiedad distributiva. Entonces, en general sería, si tenemos dos números naturales A y B, vale que el opuesto de A multiplicado por el opuesto de B da el mismo resultado que A multiplicado por B. O sea, la multiplicación de dos números negativos da lo mismo que multiplicar sus opuestos positivos. Bien, entonces, en general, si tenemos dos números naturales A y B, vale que, como ya teníamos, A multiplicado por B de los números naturales, eso sería B multiplicado por B multiplicado por B, y así una cantidad A de veces, a veces. Bien, dijimos entonces que si multiplico el opuesto de A, o sea, un número negativo menos A, por B, eso es el opuesto de A por B. Que si multiplico un número A multiplicado por un número negativo menos B, eso es el opuesto de A por B. Y que si multiplico dos números negativos menos A por menos B, eso da lo mismo que, sus opuestos, que multiplicar sus opuestos positivos. En definitiva, podemos decirlo de otra forma, que el valor absoluto de la multiplicación de dos enteros es lo mismo que multiplicar los valores absolutos de los enteros. O sea, en símbolo es, si quiero saber el valor absoluto de una multiplicación de dos enteros, me da el mismo resultado que multiplicar los valores absolutos de cada número por separado. Y respecto del signo, podemos decir lo siguiente, que si ambos factores tienen igual signo, va a ser positivo el resultado, y si es negativo, el caso de que, perdón, y va a ser negativo en el caso de que ambos factores tengan distintos signos. Aquí está escrito simbólicamente, la multiplicación de A por B será positiva, será mayor que 0, si solamente si los dos números A y B son mayores que 0 a la vez, o son los dos positivos, o en el caso de que ambos números A y B sean ambos negativos, ambos menores que 0. Y la multiplicación de A por B va a ser un número negativo, si y solo si el número A es positivo y el B es negativo, o si el número A es negativo y el B es positivo. Algunas propiedades de la multiplicación. Bueno, al igual que en el conjunto de los números naturales, vale la propiedad conmutativa. Es decir, que para cualesquiera números enteros A y B, vale que multiplicar A por B es lo mismo que B multiplicado por A. En el caso del asociativo también vale, ¿no? Digo, para cualesquiera números naturales, perdón, enteros A, B y C, se cumple que multiplicar esos tres números es lo mismo que multiplicar los primeros dos y el resultado multiplicarlo por el tercero, o el primero multiplicado por el resultado de la multiplicación de del segundo con el tercero. Existencia de elemento neutro. Para cualquier número entero A se cumple que A multiplicado por 1 es igual a 1 multiplicado por A, que es igual a A. Existencia de elemento absorbente. Para cualquier número entero A vale que A multiplicado por 0 es igual a 0 multiplicado por A, que es igual a 0. Y por último, vale, como queríamos, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Esto es que si yo multiplico un número entero A por la suma entre otros dos enteros B más C, eso es lo mismo que A multiplicado por el primer entero, sumado a A multiplicado por el segundo entero, y bueno, sumado, ¿no? Bien, respecto de la división exacta. En el conjunto de los números naturales tenemos definida una multiplicación y una división, de modo que se cumple lo siguiente, lo que mostramos en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, 81 dividido 3 da 27, y lo que significa eso es que 27 multiplicado por 3 es 81. O 24 dividido 6 es igual a 4, y eso es lo mismo que 4 multiplicado por 6 es igual a 24. Quiere decir eso, no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces la idea es que en general lo que sucede es que si yo divido un número P dividido un número Q, eso da W. Si solo si cuando multiplico W por Q, eso me da P. Eso pasa en los números enteros. Bueno, queremos que siga valiendo aquí.
Vamos a querer que siga valiendo esta idea y entonces diremos en general que un número P dividido un número Q va a ser W si, solo si W multiplicado por Q es igual a P. Estamos hablando aquí de P, Q y W números enteros. ¿Está bien? Es decir, dividendo dividido divisor da un cociente Q si el cociente por el divisor da eh, el dividendo P. Esto decimos que es división exacta. Vale esto para el caso en el que no hay resto. Estamos dividiendo en números enteros y el cociente es un entero y el resto es cero, no hay resto. Bien, de esta manera entonces, por ejemplo, tenemos algunos siguientes casos. 81 dividido menos 3, eso tiene que ser menos 27, y porque menos 27 multiplicado por menos 3 da 81. O menos 24 dividido menos 4 da dar 6, porque 6 multiplicado por menos 4 es igual a menos 24. O menos 20 dividido 5 da menos 4, porque menos 4 multiplicado por 5 da menos 20. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.